Y esta semana tuvo una singularidad. Estaba orando por Argentina y el Espíritu Santo me llevó a una oración muy especial y muy específica por la iglesia de Argentina. Por la iglesia de Argentina. ¿Pero por qué fue muy singular? Porque me habló con una palabra. Cuando empecé a orar por Argentina, Dios me da una palabra a mi espíritu. Y en esa palabra direcciono la oración. ¿Cuántos saben que Dios te direcciona el camino por la palabra? Él nos seguía sin su palabra. Él me da una palabra y me dice, en esta dirección quiero que ores. Y empezamos a orar en esa dirección. Y esa es la palabra que vamos a compartir en esta noche. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Santiago capítulo 1, versículo 19 al 21. Escucha, iglesia. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Wow, ¿cuánto dicen amén a esta palabra? Sean rápidos para escuchar. ¿Cuántos son rápidos para escuchar? Lentos para hablar. ¿Y lentos para qué? Para enojarse. ¿Sabe qué, iglesia? Santiago es un libro muy especial. Santiago es el hermano de Jesús, Jacobo, que de hecho le pusieron San Jacobo, la iglesia oficial católica, y por eso quedó Santiago. Es el hermano de sangre de Jesús. Santiago, en este tiempo que fue ya después de la muerte de Jesús, cerca de los años 60 en adelante, después de Cristo, después de la muerte específica que vino de Esteban, se lanzó una persecución a toda la iglesia. Santiago estaba pastoreando en Jerusalén y en ese momento vino un descontrol. Todos los hijos de Dios empezaron a correr de la persecución y muerte. Entonces Santiago, cuando escribe su epístola, su carta, específicamente va designado a todos los cristianos que estaban en diferentes lugares del mundo. En fin, en Europa. Es decir, aquellos inmigrantes que eran de un lugar específico estaban en otros. Dirigió esta carta. Mírale que está a tu lado y decirle, a vos te dirigió esta carta. Santiago tiene una gran enseñanza en su epístola. ¿Sabe cuál es? El centro de Santiago se llama coherencia. ¿Sabe lo que significa coherencia? Lo que yo soy en mi interior, lo exhibo en mi vida misma. Mis directrices morales de Dios que están en mi interior se exponen en mis reacciones, en mi vida exterior hacia todo lo que me rodea. ¿Está entendiendo? Es decir, Santiago, si hay algo que estaba hablando a la iglesia, es que estaba viendo bipolaridad espiritual. Personas que no mostraban a Cristo en su vida misma. Hablaban de Cristo, sabían quién era Cristo, pero su vida no demostraban a Cristo. Por eso Santiago es específico. Él se toma un tiempo prudencial para hablar a la iglesia en su reacción exterior, en la manifestación externa de la iglesia, por la bipolaridad que estaba viendo. Ahora, ¿qué estaba generando esta bipolaridad? ¿Qué estaba generando que las reacciones externas no coincidan con las internas? ¿Cuál era lo que estaba exponiendo la bipolaridad? Las tribulaciones. Por eso él comienza diciendo
en todo momento que las tribulaciones, las pruebas de Dios es una bendición para los hijos de Dios, porque da paciencia, da perseverancia y da entereza de carácter. Comienza el capítulo 1 hablando de lo que genera una tribulación. Para que usted entre más en contexto, el libro de Santiago tiene 5 capítulos. El capítulo número 1 habla un cristiano tiene. El 2 habla que un cristiano sabe. El capítulo 3 habla que un cristiano dice. ¿Se acuerda la lengua? El capítulo 4 habla de lo que un cristiano siente. Y el capítulo 5, lo que un cristiano hace. En eso es el todo de la enseñanza de Santiago. Por eso el Espíritu Santo me habló algo muy claro y me dijo que ore por Argentina. Por eso si hay alguien que está escuchando de algún lugar, es para la iglesia de Argentina. Me siento hasta con mucho temor de decir esto, porque todavía creo que somos nada delante de Dios para hablar a su iglesia. Él es todo. Pero como el Espíritu Santo me autorizó, le digo que me dé la gracia para hacerlo. Amén. Entonces Santiago, en su epístola, hay 2 fundamentos esenciales que habla. El primer fundamento tiene que ver con lo que es la vida de la fe en medio de las tribulaciones. Pregunto, ¿quién está pasando por tribulaciones? Por pruebas, levante las manos, por circunstancias no gratas, por adversidades no gratas. Levante la mano, por favor, los que están pasando situaciones adversas que no condicen. Quiero darte una buena noticia. Si estás pasando por circunstancias o tribulaciones, dale la gloria al Señor. Demuestra 2 cosas del carácter de Dios: amor hacia tu vida y el trabajo que empezó la va a perfeccionar sobre tu vida. ¿Qué está haciendo Dios? Está perfeccionando su vida, el carácter de Cristo en tu corazón. ¿Estás entendiendo? Ahora, la tribulación tiene algo especial. Viene de la palabra tribul. Es golpear el maíz. En aquel entonces era un palo con el maíz, el trigo, perdón, y se golpeaba. Entonces hay tribulaciones que provienen de Dios, pero también hay tribulaciones por mis malas decisiones. Hay tribulaciones también por mis acciones que no condicen con las directrices de la palabra. Yo reacciono mal con mi mamá y seguro no me habla más mañana. Entonces, mi reacción generó una consecuencia no grata. ¿Estás entendiendo? Por eso hay tribulaciones que también provienen y hay otras que Dios las permite. Y quiero darte una buena noticia si estás pasando por estas circunstancias. Dios está trabajando en tu corazón. Pero en cada circunstancia y cada situación que atravesas, que Dios permite sobre tu vida, hay que tener el corazón y el carácter adecuado. Este es uno de los grandes problemas de la iglesia cristiana. Hay inmadurez en las tribulaciones. Hay inmadurez en las circunstancias. Porque toman un corazón como aquellos que no conocen a Cristo. Y cuando uno está en tribulaciones permitidas por Dios, hay que tener el carácter y el corazón adecuado. Un factor importante es una actitud positiva. Debo tener una actitud positiva. Sí o sí ante la circunstancia adversa. ¿Está entendiendo? Número 2, debo tener paciencia. Entender, antes de paciencia debo saber que debo también tener un carácter con perspectiva divina. De saber que si Dios está permitiendo una tribulación para mi vida, es Dios
y Dios está detrás. Y como Dios está detrás, esto que me está pasando es para mi bien. Dios necesita, para darme lo que Él tiene adelante para mí, necesita trabajar en mi corazón, necesita trabajar en mi carácter. Por eso Dios permite la circunstancia que estás atravesando. Esa circunstancia es para llevarte a un nuevo nivel como persona, como padre, como madre, como hijo, como trabajador, como cristiano, y ser la imagen de Cristo en la tierra. Ese es el principal objetivo. Tercero, paciencia. Esto nada más es una aclaración que quiero hacer antes de entrar en profundidad en el tema de hoy. Dios tiene que darte esa paciencia. Muchos no tienen paciencia y ¿qué hacen? Abortan el plan de Dios. Se enojan con Dios, dejan el llamado, dejan la iglesia, dejan los principios bíblicos, dejan de obedecer a Dios. Cuando en realidad la tribulación que estás pasando es para que seas más obediente a Dios. A muchos les pasa lo que le pasó a Pedro. Se bajó a caminar sobre el mar y miró la tormenta, miró el mar, la braveza del mar, y no a Jesús, y se hundió. Y Jesús le dijo: ¿por qué dudaste? La duda y cortó esa voluntad sobrenatural. Sin embargo, Job tuvo una actitud distinta. Él entendió la soberanía de Dios y que Dios estaba detrás, a pesar de haber perdido a sus hijos en un solo día y su riqueza. Hay cosas que son necesarias que Dios permite para trabajar tu corazón, porque si no, no puede darte lo que estás esperando. Mucho anhelamos cosas en Dios, mucho anhelamos un nuevo tiempo en Dios, pero necesitamos ser regenerados. ¿Está entendiendo, iglesia? La pregunta es: ¿cómo reacciono ante las circunstancias adversas que Dios me las permite? Debo entender que es para crecimiento de mi vida. No es para mal, es para crecimiento de mi persona, de mi carácter y de mi corazón. Debo entender esas cosas, iglesia, porque si no, no voy a dar la gloria a Dios en lo que Él está trabajando. Necesitamos entender otro factor importante que debemos aprender en el momento. Es saber que a pesar del sufrimiento, Dios me está elevando a un nuevo nivel de confianza. Necesito confiar en Dios. Y confiar significa dependencia. Hay áreas, esto hablaba la pastora el viernes, hay áreas en nuestra vida que no tenemos dependencia. Y Dios necesita trabajar en esas áreas, quizás en la salud, quizás en lo económico, quizás en lo laboral. Áreas que hay autosuficiencia y por eso desequilibra la confianza en Dios, porque estás confiando en vos. Y Dios necesita trabajar. Entonces, después de la confianza viene lo que todos anhelamos, la recompensa de la tribulación. Abraham era viejo y el vientre de Sara también era viejo, pero él creyó a pesar y no se debilitó en la fe. Cuando estás en tribulaciones no tenés que debilitarte en la fe jamás. Es cuando más tenés que orar, cuando más tenés que mirar prédicas, cuando más tenés que asistir a la iglesia, cuando más tenés que leer la palabra, fortalecerte en la fe, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Está entendiendo, iglesia? Y el segundo fundamento que establece Santiago es la fe puesta en las tentaciones, que es la carne que inclina siempre a hacer lo malo. Hay cosas en nuestra vida de nuestra carne que continuamente tiran lo malo. Vos sabés que tenés que hacer lo bueno, sabés que tenés que respetar a tu esposo, pero no respetás a tu esposo. Sabés que no tenés que reaccionar con tus hijos, pero reaccionás cada vez peor con tus hijos. Sabés que no tenés que faltar el respeto a tus padres y faltás el respeto a tus padres. Entonces vemos una inclinación siempre a hacer lo malo del ser humano. Y esa tentación, dice Santiago, no proviene de Dios, proviene de la concupiscencia, de la carne, de la naturaleza caída y pecaminosa.
Debemos entender esto, que somos puestos a prueba, pero tenemos que tener una fe bien viva en nosotros ante las pruebas y ante las tentaciones. Y para entrar en tema de hoy, que es lo que el Espíritu Santo me habló con respecto a la iglesia, esas tribulaciones, esas pruebas y esas tentaciones generan reacciones en nosotros que no condicen con las directrices de la moral de Cristo. Por eso Santiago nos dice algo: mis amados, entiendan, sean rápidos para escuchar. ¿Quiénes son rápidos para escuchar aquí? Lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Saben qué hace el ser humano? Al revés. Se enoja, habla, grita, hace un descontrol y después se escucha. Entonces, por eso Santiago nos habla y nos da esta enseñanza a nosotros. Debemos ser rápidos para escuchar qué está pasando, qué sucedió, por qué pasó esto. Después hablar. Una vez que escuchamos la totalidad. A mí me pasa a veces de manera personal con mi esposa que yo quiero decirle algo y ella ya me contesta. Y le digo, no, eso no te quiero decir. No sé si pasa solamente a mi esposa o hay otras mujeres que le pasa lo mismo. Ya creen que saben lo que le va a decir el esposo. Y como habla lento y ellos viven a 2000 de velocidad, entonces ya contestan sin saber. ¿Y qué genera esto? Enojo en el corazón del esposo. No hablo más con vos. Pero ¿qué querías decirme? Que entra un espíritu de chisme ya ahí. Ya no entra un espíritu de escuchar al esposo. Entonces hay cosas que son necesarias. Por más que suponga que parece que es, tienes que escuchar. Cerrar la boca y escuchar hasta el final, aunque ella sepa lo que te va a decir y aún te empieza a decir lo que sabes que te va a decir. Apretar tu lengua y decir, voy a escuchar todo hasta que termine, porque encima habla lento, alguno habla lento. Voy a decir, dale, vomitame, dicen las mujeres. Y no, lo que pasa, calmemos ese carácter y escuchemos. Y los varones también nos escuchan, se enojan. ¿Qué le pasó? Nadie entiende nada. Se levantó virado. Entonces la mamá le mira al hijo, se levantó con todos los patitos. Y nadie sabe, se enojó y nadie sabe por qué. Había sido que era porque se levantó y estaba ocupado el baño. Nadie se enteró de eso. Él nomás sabe por qué se enojó. No sé si me pasa a mí nomás o hay otros hombres acá que me acompañan en esto. Se enojan de la nada. Si hay algo que el hombre varón de la casa tenemos que trabajar en nuestro carácter, es el enojo. ¿Qué sería el enojo? Es la reacción ante las frustraciones que nos suceden en la vida cotidiana. Ante las frustraciones o sorpresas o desilusiones cotidianas de la vida. A nosotros nos cuesta, a los hombres nos cuesta tomar una actitud buena ante las frustraciones que vienen. Y por eso tenemos que pedir al Espíritu Santo esa área de nuestra vida. Un ejemplo bíblico es José. Todos conocemos la super Navidad y amamos a Jesús en Navidad. Nació el bebé. Pero si nos ponemos a mirar
la Navidad no fue nada linda para José. Para usted una Navidad con arbolito y lucecita. Para José no la pasó tan bien. ¿Por qué? Porque se enteró que su novia, la que se estaba por casar, está embarazada. Pero él no sabía que era por el Espíritu Santo, hermanos. Le dijo ella, pero él no. ¿Usted le va a creer a su esposa si viene con una panza así y le dicen quedé embarazada del Espíritu Santo? Avísenme. Imagínense esta frustración que generó en el corazón de José. Esta sorpresa. Se fue a visitar a su novia y ¡pum! Una panza. Y le dice, ¿qué te pasó? El Espíritu Santo. Dice la Biblia que José fue a su casa y la quiso dejar a la noche. Imagínese el carácter y el corazón de José en esta situación sorpresiva. Muchas veces el enojo te puede hacer abortar el plan de Dios. El enojo te puede quitar de los propósitos divinos. Por eso tenemos que trabajar mucho. Te puede quitar del servicio. Porque estás enojado con la hermanita o el hermanito, con el pastor o con la pastora. El enojo bloquea tus sentidos espirituales. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 dijo, el que da pie al enojo da lugar a Satanás. Imagínese quién entra a morar en la vida de una persona que da lugar al enojo. Y vivimos en un país, Argentina, que la cultura de enojo es un desayuno, merienda, almuerzo y cena. Yo tenía tíos en mi pueblo, hermano, que yo nunca le entendí. Siempre estaban enojados. Ahora, tío, y dale. ¿Cómo estás, tío? Bien. Nunca entendí por qué. No les entendía nunca. Es una cultura. Hoy de grande entiendo. Pero en su momento no entendía. Y hay muchos, y ojo, hay mujeres también que le encantan vivir en ese ámbito del enojo. Porque ve que al esposo le doblega, pues. Entonces se toma ahí. Y viene el esposo, buen día. ¿Buen día qué? Y el otro, quiere rajar. Deja de decirlo ¿Vieron que hay eso que, no sé, pasa una mosca y le molesta? Me aturde tu silbido. Hay personas así. Pero porque tienen un tema en esa área, están dando lugar y el enojo le está quitando algo hermoso, la paz. Por eso, varón que estás acá, quiero decirte, a veces tu esposa no sabe por qué estás enojado. Ella no tiene el diccionario enojo. Si tu esposo está enojado cuando se levanta, son estas las alternativas. Punto número 1, tiene sueño. Punto número 2, no se lavó los dientes. No tiene eso. No hay eso. ¿Está entendiendo? Entonces usted, cuando te pregunta ¿qué te pasó? Decirle, no pasó nada. Soy yo que estoy lidiando conmigo mismo. Ora por mí y ayuna. Hermanos, este tiempo que estamos hablando de carácter en la iglesia, Dios mío, una bendición lo que está pasando. Están saltando la verdad de las personas. Porque en las tribulaciones, situaciones imposibles, se ve de qué estamos hechos. Se ve quiénes somos como cristianos realmente. Si esos que nos hacíamos pasar como el super fe, se ve si realmente tenemos la super fe. La mayoría de las veces no hay tanta fe. Y lo único que hay son frustraciones. No caigas en esas cosas.
Santiago les habla específicamente y nos dice: no se dejen llevar por estas cosas. Las tribulaciones o circunstancias que Dios permite son para crecimiento tuyo, aunque no lo entiendas, aunque parezca imposible la situación, aunque parezca que no hay solución, aunque parezca que estás entre la pared y la espada y la vida y la muerte. No le creas a la situación, créele a Dios, ponete firme en la fe y decir: esto es para mi bien, esto es para mi bien. Y voy a seguir creyendo, aunque parta contigo. Porque, ¿saben qué? Si tenés que partir, gloria al Señor. Es para tu bien, te encontrar con el Señor cara a cara. Es una bendición. Pero yo para estar que yo todo un tiempo más acá. Por eso es importante, iglesia, que entendamos estas cosas. El enojo produce reacciones de iras y muchas veces violencia doméstica, violencia matrimoniales, de palabra, de hechos. Terminan con policías, con tantas cosas. ¿Qué nos dice el apóstol? ¿Qué me dice Santiago para cómo soluciono este problema en mi vida? Nos da 3 alternativas en principio. Nos dice: número 1, iglesia, desechen toda inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Es lo que estamos pensando en nuestro corazón. El Espíritu Santo me dijo: la iglesia de Argentina tiene que desechar la inmundicia, los malos pensamientos. Jesús dijo: donde está tu tesoro, estará también tu corazón. ¿Qué está en tu mente? Tesoro es lo primero que piensas. Todos piensan negativo. A veces ven situación en un auto estacionado y: che, ¿viste la vecina? ¿Qué pasó? Está el hermano ahí. Encima llegó a las 9 de la noche. Y la esposa cristiana. Vamos a orar en el nombre de Jesús, capaz que pasó algo. Y le vino a visitar. Sigue, mira, son las 11 de la noche, sigue todavía. Tremendo. Yo creo que, viste que él la vez pasada ya estaba rengueando. Tiene cáncer. Ya se va. Esa es la manera de pensar muchas veces. El esposo vino de afuera y vino una cara así: ¿dónde te fuiste? Y entró sonriendo. ¿Con quién estuviste hablando? Mucha sonrisita. Pensamos mal todo el tiempo. Y por eso Santiago dice: esa manera de pensar que tenés genera las reacciones que estás teniendo. Enojo, gritás, hablás, peleás. Entonces, los traumas del pasado querés trasladarlo a tu esposo de hoy. Situaciones del pasado le querés poner ahí. Seguro, porque yo te vi. ¿Cómo me viste? Vi una vez, pasé. No, es lo que te pasó en el pasado y lo estás trasladando hoy a tu esposo. No, pero si yo estoy trabajando todo el día, andá y hablale a Felipe y Felipe te va a decir que yo estoy ahí con él y estoy trabajando. Entonces, hay cosas que Dios tiene que purificar. De toda, dice en Efesios, también dijo el apóstol Pablo, debemos pensar en qué. En todo lo puro. Estén contentos y alegres todo el tiempo. Piensen en todo lo puro, todo lo bueno. Filipenses. Todo lo honesto. ¿Qué más? Y si hay virtud alguna, en eso debo pensar. Entonces, por eso Santiago está diciendo: ¿querés terminar con todas estas reacciones? Purifica tu mente. Y lo segundo dice: desecha también la abundancia de malicia. ¿Qué es la abundancia de malicia? La abundancia de malicia es la carga de maldad
que no deja ver la verdad. Hay impureza moral en el corazón. Es la inclinación de la carne. Es el corazón pecaminoso que viene de Adán. Jesús dijo algo muy importante. Mateos 15, 17 al 20. Todo lo que comen pasa a través del estómago. Luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que contamina. Pues del corazón salen. ¿Qué salen? Los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Estas cosas son las que contaminan. Comer y lavarse con las manos, no. La carga de maldad es el corazón que no está purificado. Por eso, el tercer punto que dice Santiago es: tienen que desechar esto para recibir con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar sus almas. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Hay cristianos que no crecen, que son inmaduros, porque su corazón está duro. Hay maldad, hay pecado. Sus pensamientos son impuros. Entonces la semilla, que es la palabra de Dios, es como caer sobre un piso. No es una tierra fértil para que esa semilla implantada, ¿qué significa implantada? Que pueda echar raíces, que la semilla pueda rendirse y morir y generar la base de un cristiano. No puede fertilizar, no puede desarrollarse ni crecer en la vida de un cristiano. Y su conducta, sus reacciones son las mismas de siempre. Hace 20 años soy cristiano, pero seguí siendo la misma persona de siempre, con las mismas reacciones, con el mismo carácter intolerante, con el mismo carácter de enojón, con las mismas palabrerías que insultas, con la arrogancia de pisotear a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Entonces, ¿de qué cristiano me hablas? Dice Santiago. Tiene que haber coherencia. Sos bipolar. Cuando desechamos los malos pensamientos, el corazón contaminado, dice Santiago, entonces podemos recibir la palabra implantada. Recibir no es lo mismo que escuchar, ¿eh? Recibir significa: la tomo y la pongo en práctica. Eso es recibir. Porque si no, dice Santiago, es como irme a un espejo y mirarme y saber que mi cara está sucia y es que estoy despeinado, pero luego me voy un poco y me olvido cómo era. Cuando un hijo de Dios lee la palabra y no la pone en práctica en su vida, es como una persona que hace eso. Está sucio. Porque la palabra de Dios es un espejo a tu alma, a tu carácter, a tu mente. Y si no la pones en práctica, está sucio. ¿Estás entendiendo? Dios quiere una iglesia con coherencia. Una iglesia que de verdad la palabra crezca y que haya cambios de verdad. Muchos hacen así. Claro, yo también vivo esa experiencia de ver una iglesia inmadura, donde tocas ciertas áreas que no son, pastor, hasta ahí nomás, yo le permito hasta un punto. Acá no, usted no entra. Profundidades que no se pueden tocar. Temas de tabúes que no se pueden hablar. Son corazones que necesitan ser regenerados y purificados. ¿Está entendiendo, iglesia? Por eso es importante lo que Santiago nos está hablando. Escuchen la palabra, pero también apliquen la palabra. Entonces sus vidas será imagen de Cristo sobre la tierra. Las directrices morales no se trata de parte de Dios, no se trata de un país, no se trata de una cultura, pero yo soy correntino, no interesa.
Todos los discípulos de Santiago se fueron a muchos lugares a vivir, pero la directriz moral que estaba dando no tenía que ver ni con cultura, ni con la forma de vestir, ni con la forma de hablar. Tenía que ver con una misma directriz moral que viene del cielo, amén, que es coherencia. Que es coherencia. 4 cosas para finalizar, 4 cosas para alcanzar una vida moral en Cristo. Esto también lo dice la Biblia en Santiago. ¿Cuáles son las 4 cosas? Primero, mirar atentamente, ¿sí?, la palabra de Dios. Debo examinarme. Debo mirar atentamente la palabra de Dios. Segundo, perseverar en la vida recta. Significa obedecer al comienzo hasta lo último de tu vida. Entonces, iglesia, se ve en tu vida una verdadera vida moral cristiana. Tercero, no ser olvidadizo. Son bienaventurados los que no se olvidan, los que continuamente reconocen y piden perdón al Espíritu Santo y deja a Dios ser Dios. Porque la Biblia también te dice que si no haces caso, luego te vas a Mateo capítulo 7, 27 y nos da a entender en las personas que no hacen caso, es como poner una casa sobre la arena. La consecuencia será grande y tu ruina será grande. Nos muestra las consecuencias de no hacer caso a examinarme y regenerarme continuamente. Y lo último es ser hacedor de la palabra. ¿Qué significa? Escuchar, leer y poner en práctica. ¿Es difícil, iglesia? ¿Es difícil lo que estamos diciendo? Dios está buscando esto. El Espíritu Santo puso esto en mi corazón en oración. A mí me dolió muy, porque estamos hablando de la iglesia de Argentina. Con todo respeto, porque no se trata de que yo piense así, se trata de que el Espíritu puso esta palabra. Pero mi deseo es que todos nosotros, me incluyo yo, todos los que estamos acá y aún los que están conectados, tengamos un corazón que suelte la bipolaridad espiritual y le digamos a Dios: Señor, quiero volver a conocer a mi otro yo. Quiero volver a encontrarme conmigo mismo, con mi hombre interior. Hay una película que se llama Mi otro yo. Tienes que despojarte de tu otro yo, tienes que ser uno solo. Santiago tiene una singularidad, ¿sabe cuál es? Santiago para su carta tomó dos cartas importantes para escribir su epístola. Se tomó de las leyes principales de la iglesia de Cristo, la bienaventuranza, capítulo 5 de Mateo. Por eso Santiago es la continuidad de la bienaventuranza. Son leyes que Jesús va a reinar en la tierra. Y lo segundo que se tomó es Proverbios, del 1 al 9, que habla de cómo vivir una vida íntegra. Dios está buscando esta iglesia. Dios anhela esta iglesia. ¿Cuántos quieren ser esa iglesia de verdad en Cristo? Mira al que está a su lado y dígale así. Sonríale. Está muy serio. Se puso muy serio la cosa. Algunos se agarran la cabeza. No te agarres la cabeza, porque tengo otra buena noticia. No es con tu fuerza. El Espíritu Santo te llamó, y cuando buscas al Espíritu Santo y te relacionas con Él, Él te va a ayudar a que seas regenerada en tu mente, en tu corazón y en tu carácter. El Espíritu Santo lo va a hacer. Amén. Eso es lo bueno, que no es con nuestra fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. Ponete de pie, por favor, en esta mañana. ¿Le pareció algo hermosa la palabra? A mí me gusta este tipo de palabras, porque ¿saben qué? A mí me
me acomoda la palmera. Es como dicen en el campo, te sacude la calcha. ¿Usted alguna vez sacudió la calcha? Yo soy del interior. ¿Alguno sabe sacudir la calcha? ¿Contra qué sacudía la calcha? Contra un poste. Así se hace, mire. Se saca la calcha del caballo y se hace así. Hay un poste y se hace así. ¡Plax! ¡Plax! ¿Y sabe qué? Cae polvo, cae todo. A mí me gusta cuando me sacude la palabra de Dios mi calcha interior. Porque yo quiero que el Espíritu Santo cabalgue en mi vida y sea feliz en este caballo que es mi templo. Que cuando Él venga, elija este caballo o este vaso para honra y no para deshonra. Porque muchas veces hablamos, pero nuestras reacciones y vida deshonran al Espíritu Santo, deshonran el Evangelio. Si hay cosas que Dios te habló que tenés que ponerte a cuenta, ponete a cuenta. Ponete a cuenta con Dios. Cierra los ojos donde estás. Y quiero que le digas al Espíritu Santo, Espíritu Santo, en esta mañana te pido perdón. Si quizás caíste en vicios propio de la carga de maldad, cigarrillos, alcohol, inmoralidad. Si caíste en enojos que provocó problemas graves matrimoniales con tus hijos, en violencia de género, le pegaste a tu esposo, a tu esposo. Quiero que en esta mañana de verdad te pongas a cuenta con Dios. Si caíste en fornicación, en adulterio, quiero que le pidas perdón al Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Le digan al Espíritu Santo, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Espíritu Santo. Dios viene a buscar una iglesia distinta. Una iglesia íntegra. La Biblia dice sin manchas y sin arrugas. Quizá hay áreas en tu vida que necesitas acomodarte. En esta mañana decirle, Espíritu Santo, purifica mi corazón. Purifica mi vida, decirle al Espíritu Santo. Haz la obra que has empezado. Termínala. Decirle, termínala, Espíritu Santo. Termínala, Espíritu Santo. Hay una unción de Dios que está cayendo sobre ti. Y esa unción sana y te quita las culpas de tu corazón. Y te hace entender que Dios es amor. Y que todo lo que estás pasando es por su amor. Te ama tanto, 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 que envió a su único Hijo para que aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tal el amor de Dios sobre ti, iglesia, que con lazos, imagínese que la palabra de Santiago comienza diciendo algo, y la iglesia era abrazada por la tribulación. Quizás estás abrazado por tribulaciones, problemas acá, allá, todo. Pero a pesar de ser abrazada, Cristo está reinando
y Cristo está purificando tu corazón, tu mente y tu vida. Así que en esta mañana quiero que les des un fuerte aplauso a Jesús, porque Él lo ha hecho y Él lo hará. Y por medio de la cruz, Dios te dice, vas a ser una iglesia coherente. Amén. Que vive las directrices del cielo y camina las directrices del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios los bendiga, iglesia. Y nos despedimos como siempre hacemos. Que tengas una hermosa semana, que tengas una hermosa jornada y un hermoso día acompañado de la mejor persona. Su nombre, Espíritu Santo. Dios me lo bendiga, iglesia. Saludos a su hermano que